Ya, buenas tardes. Entonces, continuamos con esta tercera parte de la clase de esta tercera unidad, Fundamentos de Macroeconomía. Decíamos que habíamos quedado justamente aquí. Los componentes macroeconómicos son el consumo, y el consumo se divide en dos: consumo privado, el consumo de las familias, y el consumo público. ¿Se está compartiendo? ¿Se está viendo lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Ya, el consumo privado es el consumo de las familias, y el consumo de las familias depende del ingreso. ¿Quiénes consumen más? Las familias de elevados niveles de ingreso. ¿Quiénes consumen menos? Las familias de bajos niveles de ingreso. ¿Ya? Ahora, si bien eso es cierto, entonces, ¿quiénes consumen más? Las familias de elevados niveles de ingreso. ¿Quiénes consumen menos? Las familias de bajos niveles de ingreso. Pero, pregunta, ¿quiénes dedican la mayor parte de su ingreso al consumo? ¿Las familias de bajos de bajos o de elevados niveles de ingreso? Quienes consumen más son las familias de elevados niveles de ingreso. Pero las familias de altos o de bajos niveles de ingreso destinan la mayor parte de su ingreso al consumo. Las familias de bajos niveles de ingreso. Pues las familias de bajos niveles de ingreso no tienen ni siquiera para cubrir sus necesidades de consumo. Entonces no van a poder ahorrar. Las familias que sí van a poder ahorrar van a ser las familias de elevados niveles de ingreso. Ya, pues voy a admitir a la persona que está tratando de ingresar porque no me... Acá está. Ya se lo emitió. Ya, entonces voy a tener que mover rápidamente esto. Ya, entonces los que consumen más son las familias de elevados niveles de ingreso, pero las que destinan la mayor parte de su ingreso al consumo son las familias de bajos niveles de ingreso. Ellos no van a tener ni siquiera para cubrir su necesidad de consumo. Entonces, mucho menos para ahorrar. Mucho menos para ahorrar. ¿Ya? Las familias que sí van a poder, una vez cubiertas sus necesidades de consumo y van a poder ahorrar, van a ser las familias de elevados niveles de ingreso. ¿Ya? Entonces, el consumo depende del nivel de ingreso. Ahora, el otro tipo de consumo es el consumo público, el consumo del Estado. ¿Ya? Inversión neta, la inversión neta es la inversión bruta menos la depreciación. Es depreciación, el desgaste del capital fijo por su uso. ¿Ya? Más exportaciones netas. Exportaciones netas es exportaciones menos importaciones. Entonces, el Producto Nacional Neto es el valor de todos los bienes y servicios finales o adquiridos por las familias, por las familias, por las empresas, por el gobierno, por el sector externo en un determinado periodo de tiempo. Acá están, los componentes de la demanda agregada son, como decíamos hace rato, consumo de las familias, inversión de las empresas, gasto público del Estado, exportaciones e importaciones. Como decíamos, la demanda agregada tiene 5 componentes: consumo de las familias, inversión de las empresas, gasto público del Estado, exportaciones e importaciones. Exportaciones menos importaciones se llaman exportaciones netas o saldo del sector externo. Cuando la economía desde el punto de vista macroeconómico está en equilibrio, cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Y la demanda agregada ya saben que tiene 5 componentes. Si suman el gasto público, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones, eso es el Producto Interno Bruto, la oferta agregada, a través del método del gasto.
¿En qué gastan las familias? Consumo. Las empresas invierten. El Estado realiza gastos corrientes, sueldos y salarios de los empresarios públicos, gastos de inversión, se llama carreteras, hospitales, infraestructura para la producción, y gasto social, subsidios y transferencias. ¿Ya? La producción, dijimos, uno de los indicadores macroeconómicos, ya decíamos, la producción se puede medir a través del Producto Nacional Bruto y sus derivados. ¿Qué es el Producto Nacional Bruto? El valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un determinado periodo de tiempo, generalmente un año o un trimestre. ¿Cuál es el indicador de la, ya dijimos también esto, cuál es el indicador del empleo? La tasa de desempleo. El porcentaje de la población económicamente activa que está en edad de trabajar, está buscando trabajo y que no consigue trabajo. ¿Ya? Los precios, ¿cómo se miden? A través del índice general de precios o del IPC. Entonces, indicador de los precios, el IPC, el índice de precios al consumidor y algunas variables asociadas, ¿no? Indicador del comercio internacional, el tipo de cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio hoy día? ¿Cuál es el tipo de cambio? Desde hace más de 5 años el tipo de cambio es 6.96 bolivianos por dólar. 20 pesos mexicanos por dólar. 590 pesos colombianos por dólar. 7.57 euros por dólar. Entonces, ¿qué es el tipo de cambio? El número de unidades monetarias de un país, en este caso Bolivia, 6.9 bolivianos, hay que entregar por una moneda extranjera. Por el dólar hay que entregar 6.96 bolivianos, moneda nacional. 20 pesos mexicanos por dólar. Entonces, tipo de cambio. El número de unidades de un país que hay que entregar a cambio en una moneda extranjera. Moneda extranjera es divisa. ¿Ya? Otro indicador del comercio internacional es la balanza de pagos. Y la balanza de pagos, como decía, tiene dos componentes. Balanza por cuenta corriente, que a su vez tiene la balanza comercial y la balanza de bienes y servicios. Y la balanza cuenta capitales. Cuenta capitales, ¿entran o salen capitales de Bolivia? Depende del tipo de interés. A ver, supongamos, atiendan un momento esto. Si la tasa de interés en Bolivia es 10% y en el resto del mundo es 50%, estoy exagerando, ¿no? En Bolivia, tasa de interés, tasa de interés doméstica, Bolivia, 5%. Tasa de interés en el resto del mundo es 50%. Ustedes si tienen $1 millón, ¿dónde van a colocar sus $1 millón? ¿En Bolivia o en el resto del mundo? En Bolivia. En Bolivia les pagan 5% de interés. En el resto del mundo. 50%. ¿Dónde van a colocar su $1 millón? En el resto del mundo. Claro, porque el interés es 10 veces más en el resto del mundo. Claro, por muy boliviana que uno que se sabe que el interés es 10 veces más atractivo en el resto del mundo que en Bolivia. En este caso, van a haber salidas de capitales de Bolivia al resto del mundo. Claro, todo el mundo va a querer colocar, todos los bolivianos van a querer colocar su dinero en el resto del mundo, buscando el mayor rendimiento. Y es más, va a existir salida de capitales de Bolivia y va a entrar capitales al resto del mundo. Entonces, que entren o salgan capitales depende del diferencial entre la tasa de interés doméstica boliviana y la tasa de interés del resto del mundo. Entonces, ahora, si la tasa de interés en Bolivia es 50% y en el resto del mundo es 5%, van a entrar capitales a Bolivia y van a salir capitales del resto del mundo. Entonces, entrada o salida de capitales dependiendo del diferencial entre la tasa de interés doméstica boliviana y la tasa de interés del resto del mundo. Claro, buscando el mayor rendimiento. Eso se llaman también capitales golondrina, ¿no? Entonces, son inversión financiera, no son inversiones productivas, ¿no? Porque las inversiones financieras buscan rendimiento, el mayor rendimiento. Inversión productiva es invertir en maquinaria, equipo, producir, y eso son inversiones
no son tan volátiles como las inversiones en activos, títulos, acciones o valores, ¿no? Ya. Producto Nacional Bruto, ya vimos esto, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un año. El Producto Nacional Bruto puede ser expresado en términos nominales o en términos reales. En términos nominales son cuantificadas a precios corrientes, reales a precios constantes. ¿Ya? Nominal, el Producto Interno Bruto de Bolivia, por ejemplo, es 40.000 millones de dólares. Nominal. Pero en términos reales, el Producto Interno Bruto puede haber variado solamente, la producción, el PIB varía ya sea porque varió en los precios o varió la cantidad. Obviamente sería ideal que la producción varíe porque varía la cantidad de bienes y servicios producidos, no tanto por el precio. Porque Bolivia, por ejemplo, sigue exportando, en la época dorada, 2000-2013, Bolivia siguió exportando los mismos volúmenes de gas, la misma cantidad de toneladas de soya, pero como el precio subió, recibió muchos recursos. Si hubiera exportado mayor cantidad, hubiera sido mayor ingreso todavía, pero lo único que pasó fue que subieron los precios. Entonces, acá es nominal y constantes medidas a precios de un año base. A un año base, sí. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Bolivia sigue estando medida a precios de 1990. Había una propuesta de cambiarle el año base al 2000. Todavía no se ha hecho ese cambio. Es decir, claro, pues del 90 acá la producción pudo haber aumentado, pudo haber variado porque varió el precio o porque había variado la cantidad. Obviamente lo mejor es que varíe la producción debido a la cantidad de bienes y servicios, no solamente por el precio. ¿Ya? El Producto Interno Bruto incluye, decíamos, impuestos indirectos, productos finales, no bienes intermedios. Cuantificamos, medimos la producción de un país en términos de bienes finales, no bienes intermedios. Por ejemplo, en el precio del pan, en el precio del automóvil, en el precio de la computadora, ya está el precio de los insumos, de los bienes intermedios. Entonces, si yo tomaría en cuenta la harina, el yeso o los volantes, los neumáticos, incurriría en lo que se llama doble contabilización. En el precio final del automóvil ya está todo, ya está el precio de todos los insumos que se han utilizado. Si yo al precio del automóvil además le sumo el precio de los neumáticos, bienes intermedios, estaría incurriendo en una doble contabilidad. Por eso el Producto Interno Bruto se mide a precios de bienes finales. ¿Ya? El Producto Interno Bruto nacional neto es menos la depreciación. La depreciación es el desgaste del capital fijo. Acá está, algunas magnitudes macroeconómicas. A ver, Producto Nacional Bruto, descontada la producción de los extranjeros. El Producto Nacional Neto es el Producto Nacional Bruto menos la depreciación. ¿Y la depreciación qué es? La pérdida del valor de los bienes, de la maquinaria y el equipo por el desgaste del capital fijo. Claro, cuando ustedes producen con una maquinaria, esa maquinaria se desgasta. Entonces, al final de su vida útil, ustedes tienen que reunir la suficiente cantidad de dinero para reponer esa maquinaria. La renta nacional es el Producto Nacional Neto menos los impuestos indirectos. Y la renta personal es la renta nacional menos, más las transferencias, menos los impuestos a las sociedades. ¿Ya? Y los beneficios, el Producto Nacional Bruto medida a precios de mercado. A ver, esto resume todo lo que estamos viendo. Esto resume todo lo que a ver, PIB y sus magnitudes relacionadas. El Producto Nacional Neto menos los impuestos indirectos nos permite obtener la renta nacional neta. ¿Y la renta nacional qué es? La suma de los sueldos y salarios de los trabajadores, renta de los propietarios de los factores productivos. Si ustedes empresarios, se han alquilado o han rentado un edificio donde producir,
tienen que pagarle alquileres, renta por el edificio. Si se han prestado del banco, van a pagarle intereses al banco, ¿no? Entonces, sueldos y salarios, renta de los propietarios, renta de alquileres, renta de beneficios sociales, más los intereses netos, constituyen la renta nacional. La remuneración, el pago a los factores productivos, tierra, trabajo y capital. ¿Ya? Ahora, la renta nacional menos los beneficios de la sociedad anónima, más los dividendos, menos las cotizaciones a la seguridad social, más las transferencias, más los ajustes por los intereses, nos permite obtener la renta personal. La renta que cada persona tiene. Ahora, la renta personal menos los impuestos directos nos permite obtener la renta disponible. Y la renta disponible es el ingreso, la renta de la que uno dispone una vez que ha pagado sus impuestos. ¿Ya? Eso es renta personal disponible. La renta que le queda a las familias una vez que ha pagado sus impuestos. Es la renta con la cual puede comprar bienes y servicios. Ya. Entonces voy a volver a compartir un poquito. Ya, continuamos. Ya estamos por terminar. Entonces, ya hemos dicho esto también, ¿no? Los tres últimos principios, 8, 9 y 10, quedan comprendidos, encompasados bajo el concepto de ciclo económico. Y la economía o está en auge o está en recesión. A ver, tal vez esa parte es bueno explicarla en este otro lado. Entonces, la economía o está en auge o está en recesión. O en auge o en recesión. Ya. O en auge o en recesión. No hay de otra. Bolivia estuvo durante más de 10 años en una fase expansiva. Ahora, desde el 2014, la economía boliviana está en un proceso de desaceleración. ¿Ya? Pues, a ver, con esto, lo que estaba diciendo, lo que hemos visto también nosotros en realidad hemos visto esto. La economía o está en auge o está en recesión. Acá está, la economía. O está en auge o está en recesión, ya saben ustedes. ¿Cuándo la economía está en auge? Cuando la producción está aumentando. Y simultáneamente, si la producción está aumentando, se están generando fuentes de empleo, entonces está disminuyendo la tasa de desempleo. Como todos los trabajadores tienen empleo, la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Y como la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, los precios suben, lo que se llama inflación. ¿Cuál es la causa de inflación? El exceso de demanda. Es que la demanda agregada es mayor que la oferta. Frente a la inflación del auge, ¿qué hace el gobierno? Implementa una política económica contractiva consistente en disminución de la demanda agregada. ¿No? Como ustedes se han dado cuenta, nosotros esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ahora la economía, en cambio, si está en recesión, ¿cuáles son las principales características? Si la economía está en recesión, la producción está disminuyendo, las empresas están incursionando en pérdidas, como están incursionando en pérdidas, empiezan a despedir trabajadores. Aumenta la tasa de desempleo. Problema, elevadas tasas de desempleo. Cuando hay elevadas tasas de desempleo, ¿qué ocurre con los precios? Bajan. Hay deflación. Entonces, ante el problema del desempleo, el Estado tiene que implementar una política económica expansiva, consistente en incremento de la demanda agregada. ¿Ya? Entonces, la economía o está en auge o está en recesión. Y si la economía está en auge, ¿sí? Si la economía está en auge, si la economía está en auge, si la economía está en auge, tiene problemas de inflación.
Si la economía está en auge, tiene problemas, si está en la cima, en auge, tiene problemas de inflación. En cambio, si la economía está en el fondo, tiene problemas de elevadas tasas de desempleo. Por eso el gobierno deberá procurar achatar, aplanar el ciclo económico. Porque si el ciclo económico está sobre la tendencia, sobre esta color creciente de color negro, no vamos a tener ni problemas ni de inflación ni de desempleo. Y los factores productivos, tierra, trabajo y capital, van a estar siendo plenamente utilizados. ¿Ya? Eso es. Ya, sí, ahora sí vuelvo al otro lado. Ya, entonces el ciclo económico, ya hemos visto también unas cosas. Ya. Ya, entonces, a ver, y el ciclo económico es un concepto maravilloso, ¿no? Entonces, la economía es, decíamos, la economía es interesante y fascinante porque basta mirar un solo dato para saber absolutamente todo, ¿ya? Si la economía está en la fase expansiva, la producción está aumentando. Se están generando fuentes de empleo, está disminuyendo la tasa de desempleo. Los trabajadores tienen trabajo, sueldos y salarios, compran bienes y servicios, aumenta el tamaño de los mercados, mejora la calidad, tienen acceso a más y mejor calidad de educación y de salud, viven mejor. Si la economía está en la fase expansiva, el Estado ve incrementar sus ingresos, porque ahora hay más trabajadores que están comprando bienes y servicios, que están pagando el IVA, el impuesto al valor agregado. Como están aumentando los beneficios, ahora se están creando nuevas empresas. Hay más empresas que están pagando impuesto a las utilidades. Sube el precio de las acciones, de los títulos, todo eso ocurre en la fase expansiva. En la fase recesiva ocurre lo contrario. Entonces, saber en qué fase del ciclo económico estamos nos permite saber absolutamente todo. Entonces, le decía, la economía es interesante y fascinante porque basta mirar un solo dato para conocer absolutamente todo. Vuelvo al otro lado para mostrar eso. La economía es interesante y fascinante, acá está, porque basta mirar un solo dato para saber absolutamente todo. Acá está. A ver, llegan a una economía, no sé si les contesto, creo que no, pero a ver, llegan a una economía de la que no saben nada de nada, como dice la canción de Luis Miguel. Ustedes son bastante jóvenes, no creo que hayan escuchado a Luis Miguel. ¿Ya? Ya, llegan a una economía, acaban de ser contratados por el gobierno de Burundi, y ustedes de Burundi no saben nada. Llegan a Burundi y lo único que observan, llegando a Burundi, es que, a ver, llegan a Burundi y lo único que observan es que la producción está aumentando. Y ustedes están medio desconcertados, dicen, oye, acabo de llegar a Burundi y en Burundi la producción, acá está, la producción está aumentando. Pregunta, ¿tiene algún problema Burundi? ¿Tiene algún problema Burundi, sí o no? Porque si no tiene problema, ¿para qué les han contratado a ustedes? Expertos en qué habían sido ustedes para hacerlos ir desde ese otro lado, al otro lado del mundo. Ya, llegan a Burundi y lo único que observan es que la producción está aumentando. La economía va a decir, mi curso de economía general. Profesor Azcárraga va a decir, ¿no? La economía está en auge. La economía está en auge, la producción está aumentando. Entonces, van a decir, la producción está aumentando. ¿La producción de qué depende? Del nivel de empleo. Si la producción está aumentando es porque ha aumentado el nivel de empleo, N mayúscula. Un paso hacia atrás. Si está aumentando el nivel de empleo es que las empresas están incrementando su demanda de trabajo. La demanda de trabajo, ¿quiénes demandan trabajo? Las empresas. La demanda de trabajo son las decisiones de contratación de mano de obra por parte de las empresas. Ahora, ¿por qué un paso hacia atrás? Es mirando hacia atrás. No existen dos métodos de optimizar, mirando hacia atrás y mirando hacia atrás. Sí, ahora, ¿por qué está aumentando la demanda de trabajo?
La demanda de trabajo está aumentando porque ha disminuido el salario real. Como ha disminuido el salario real, es porque han aumentado los precios. Entonces, el salario real es W mayúscula entre P. Si el salario real disminuye es porque han aumentado los precios. Como han aumentado los precios y ha disminuido el salario real, han disminuido los costos y han aumentado los precios, las empresas se ven incentivadas a incrementar su demanda de trabajo. Van a querer contratar más trabajadores para producir más. ¿Por qué van a querer producir más? Porque están aumentando los beneficios provenientes de mayores precios. Entonces, si la producción está aumentando, es porque causa primaria, causa original. Si la producción está aumentando, es porque han aumentado los precios. Ustedes solamente han observado este dato, pero acto seguido han estado reconstruyendo la evolución macroeconómica del nivel de empleo, de la demanda de trabajo, del salario nominal y de los precios. Esto es mirando hacia atrás. Mirando hacia adelante sería al revés, ¿no? Entonces decíamos, el precio baja. Si el precio baja, van a bajar los beneficios, van a incrementar el salario. Las empresas, como van a empezar a incurrir en pérdidas, van a disminuir su demanda de trabajo, van a contratar menos trabajadores porque están incurriendo en pérdidas. Si las empresas van a despedir trabajadores, va a aumentar la tasa, va a disminuir el nivel de empleo, va a aumentar la tasa de desempleo. Y si aumenta la tasa de empleo mío, ¿qué va a ocurrir con la producción? Va a disminuir. ¿La economía en qué está? En recesión. Si la economía está en auge, política económica contractiva. ¿Para qué? Claro, porque si la economía está en auge, la producción, el nivel de empleo está aumentando, la tasa de desempleo está aumentando, digo, la tasa de empleo está aumentando, y lo bueno de eso, a ver, la economía es, ven acá, si la producción está aumentando, el nivel, la producción está aumentando, está disminuyendo la tasa de desempleo. Pero si disminuye la tasa de desempleo, ¿qué genera eso? Inflación. Ya, eso. A ver, para terminar voy al otro lado. Ya. Ya, entonces, y acá tenemos el ciclo económico de la economía. A ver, estoy compartiendo, creo que no, ¿no? A ver, vuelvo a compartir. Ya, es el ciclo económico de las economías avanzadas, ¿no? España después de en el 2010 y 2013 estar en una fase recesiva, se está recuperando, ahora también con el COVID también está volviendo a caer. Japón desde el 85 está en un estancamiento secular. ¿Ya? Ciclo económico de Bolivia. Bolivia creció en los 70 y en los 2000. En los 70 llegó a alcanzar 7,2% de crecimiento económico, en el 67. ¿Qué ocurrió en los 70 y en los 2000? Lo mismo, subió el precio de lo que exporta. A una economía le va bien si dependiendo de factores externos y de factores internos. Y desafortunadamente, si a la economía boliviana le fue bien en los 70 y le fue bien en los 2000-2013, fue debido al superciclo de las materias primas. Subió el precio de lo que Bolivia exportaba. Por eso Bolivia tuvo tasas de crecimiento excepcionales. ¿Ya? Tasa de desempleo, decíamos, población económicamente activa entre la población activa multiplicada por 100. Inflación se mide a través del IPC, índice de precios al consumidor actual, menos el índice de precios del periodo anterior, dividida entre los precios del periodo anterior, multiplicada por 100. Esa es la manera como medimos la inflación. Ya, para terminar, comercio internacional, dijimos, balanza comercial, la diferencia entre exportaciones menos importaciones. El saldo, a ver, saldo de la balanza comercial S es exportaciones menos importaciones. A ver, atiendan acá. Si las exportaciones son mayor que las importaciones, el saldo de la balanza comercial es positivo o negativo. El saldo de la balanza comercial es positivo o negativa. Positivo. Positiva, ¿no? Entonces significa que los bolivianas están produciendo y exportando mucho más al resto del mundo de lo que están comprando. Cuando las importaciones son mayor que las exportaciones, existe déficit comercial. Es decir, cuando ustedes se compran calzados italianos, brasileños y no bolivianos,
que incurramos en déficit comercial. Sí, generalmente eso es típico, ¿no? Las economías de América Latina y las de América del Sur en particular, histórica y persistentemente, tienen déficit en su balanza comercial. Es decir, casi siempre, todo el tiempo, están importando, están comprando mucho más del resto del mundo de lo que están produciendo y vendiendo. Y eso también nos disminuye, nos impide, nos obstaculiza nuestro crecimiento económico. Y de hecho hay una teoría que dice, ¿no? Se llama crecimiento de los países de América Latina está restringido por su balanza comercial deficitaria. ¿Ya? Eso. Bueno, esto ya hemos visto los 5 objetivos del gobierno, ¿no? Crecimiento económico, estabilidad económica, equilibrio de la balanza de pagos, distribución equitativa de la renta, son los 5 objetivos que ya hemos visto. Esto también hemos visto. A ver, algunos datos, fíjense, en el 85-2005, como decía el gobierno saliente, le gustaba decir, ¿no? Gobiernos neoliberales, ¿cuánto crecimiento? 3%. Gobierno actual de ese entonces, ¿qué decía? 5% año promedio. ¿Quién lo hace mejor? Quería que digan, ¿saben quién? Pero en realidad, ustedes saben, ¿no? A ver, estamos en la universidad es ciencia, y uno de los requisitos para hacer ciencia es decir las cosas tal y como son. Ya, está bien. 5,1% creció, pero no fue gracias al mérito gubernamental. En general, los gobiernos bolivianos, sean de cualquier tinte político, generalmente lo hacen muy mal. Si la economía boliviana en alguna época de su historia económica le fue bien, fue debido al contexto internacional sumamente favorable. ¿Ya? Eso es decir las cosas tal y como son nomás, ¿no? Uno puede ser partidario de uno u otro partido político, ¿no? Pero somos científicos y hay que decir las cosas tal y como son. Puede que no nos guste o no, pero eso es otra cosa. No, fíjense, el Producto Interno Bruto de Bolivia en el 2018 llegó a más de 40.000 millones de dólares. Y el PIB per cápita a casi 3.600. ¿No? Eso. Ahora, el PIB boliviano después del 2013 se ha desplomado, ¿no? Entonces, cada vez la economía boliviana crece menos. Y las cuentas del gobierno, el gobierno además está incurriendo desde el 2014 en déficit fiscal, ¿no? Fíjense, la deuda externa pública boliviana se ha disparado, ¿no? El Producto Interno Bruto en el 2019 llegó a ser casi 44.000 millones de dólares. Y más del 10.000 millones de dólares es la deuda. Es decir, representa una cuarta parte, 25%. Y en muy poco tiempo, después de tener superávit, ¿no? Claro, teníamos muchos recursos, subió el precio de lo que exportábamos. Fíjense, el PIB, por la acción del PIB se ha desplomado de 63. Es la deuda con porcentaje del PIB, ¿no? Por eso el gobierno decía, no estamos tan endeudados. Y antes estábamos, 63% del PIB era deuda, ahora estamos 25%. Pero muy rápidamente ha subido, muy rápidamente está atrapando el déficit fiscal, ¿no? En Bolivia, a pesar de que cada vez crece menos, en el 2009, 2014, 15, 16, 18, todavía, cada vez crece menos. En el 2014 creció 5,5%, en el 2004 4,9%, en el 2018 4,6%. Pero aún así todavía es la economía que crece más en América del Sur, ¿no? Es lo que se decía el gobierno saliente. Acá está, Bolivia después de crecer a la máxima del 6,8% en el 2013, está en un proceso de desaceleración. Acá está. Máximo peak, Bolivia 6,8% en 2013. Después de eso, cada vez crece menos. El gobierno saliente pronosticó que en el 2019 iba a crecer 5%. Al final creció a 3,8%. ¿Ya? Eso es. Las reservas también se han desplomado. De llegar a 15.000 millones de dólares, ahora están a menos de la mitad. Y eso va a hacer que el tipo de cambio en algún momento va a tener que cambiar, aunque el gobierno ha desmentido, pero es insostenible eso. ¿Ya? Con eso terminamos. Ya con eso terminamos. Eso, ¿no? Que acá son los países más hiperinflacionarios, ya lo vimos esto. ¿Cuál es el país más hiperinflacionario? Fue Hungría. 3,81, 29%, ¿ya?
Quedemos aquí, entonces habíamos terminado. Bolivia en el 85, les decía 23.000 de tasa de inflación. En agosto del 85.